tal a todos mis queridos amigos y amigas? Soy Joel Rodríguez, pastor de la Iglesia Metodista Unida en Sunnyside, Washington. Esto es Gracia Liberadora, hoy en nuestro tercer programa consecutivo de la semana. Y vamos a hablar un tema sumamente importante, es la segunda parte del tema que dejamos ayer. Hablábamos sobre el maltrato infantil y hablábamos acerca de las consecuencias del abuso psicológico y sus consecuencias, y también qué era lo que podíamos hacer también para evitar este mal que afecta a muchas personas, a muchas comunidades. En el día de hoy hablaremos sobre el maltrato infantil, sus tipos, causas, consecuencias y también la manera de prevenirlo en esta segunda parte. Muchas gracias por unirte a esta transmisión. Sabemos de que ha sido un día largo, un día que has trabajado bastante en la casa, en el trabajo, con las actividades y responsabilidades. Y de igual manera te damos gracias siempre por ser parte de esta familia que crece poco a poco y vamos a paso firme. Así de que muchísimas gracias a la transmisión, te invitamos a que te quedes, también te invitamos a que te unas a Mom Life con Aurora Pavón. Eso es un programa bastante bueno para padres y madres en la cuestión de las crianzas, y es un tema que recomiendo bastante. Así de que bueno, a lo largo de la transmisión vamos a empezar. Gracias por siempre preferirnos. Esto es Gracia Liberadora. Así de que empezamos inmediatamente. No te vayas. Muy bien, estamos acá ya listos. Vamos a empezar entonces. Gracias por unirte a esta serie de podcasts. Si tienes la oportunidad, por favor, te pedimos que compartas este video con tus familiares, amigos o las personas que creas que son correspondientes y que pueden ayudarnos en alguna manera a prevenir y el maltrato infantil. Es un mal que afecta a muchísimas personas aquí en Sunnyside, en Honduras, en Colombia, en todas partes del mundo. Hablábamos ayer que más de 1.300 millones de niños en todo el mundo son abusados cada año. Esto es un informe de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU también que confirma estos detalles. Tú puedes verlos en los podcasts anteriores. Así de que gracias, comparte este video y bueno, empezamos. Entonces, el maltrato infantil, tipos, causas, consecuencias y prevención. Cuando yo tuve la oportunidad de ser maestro en Honduras, tuve la oportunidad de ser profesor de música, artes en 3 diferentes colegios de 3 realidades sociales completamente distintas. Estuve uno en particular que me llamaba la atención, primero porque se encontraba en una zona muy vulnerable. La región se llamaba Ciudad España. Era una región que fue prácticamente creada por damnificados del huracán Mitch, gente de que había perdido sus pertenencias mediante el desastre natural y fueron a vivir prácticamente hacinados en un proyecto que se llamaba Ciudad España, que era por la embajada de España en aquella época. Y bueno, creció bastante y con los años tuve la oportunidad de regresar y ser maestro, y era maestro por cada aula, escuche bien, era maestro de más de 45 alumnos por cada aula. La cantidad de niños y niñas en esa comunidad era bastante abrumadora. Y lamentablemente muchos de los niños en los cuales y jóvenes en los cuales yo toqué conocer, experimentar también como maestro, me di cuenta de que venían de hogares desintegrados, hogares que tenían bastantes complicaciones y muchos de ellos habían sufrido maltrato, abuso, y también venían prácticamente de hogares desintegrados, como ahorita mencionaba. También me tocó verlo cuando estaba en otra escuela, allá de otra realidad social, en una escuela muy de más dinero, en Ciguatepeque. Y recuerdo de que también existían jóvenes con serios problemas también de abuso, claro, de una manera más silenciosa, ¿no? Porque a veces la presión social evita, en ese cierto sentido, que hayan personas que asuman la responsabilidad y por guardar las apariencias de ciertas personalidades en Ciguatepeque, Honduras. Recuerdo estos niños que venían de familias acomodadas, que tenían tal vez a sus padres, muchos de ellos, sufrían maltrato no solamente físico, sino también psicológico.
y era bastante difícil porque en las clases era difícil poder entenderlos, tratar de llevar un proceso de acompañamiento. A mí como pastor y como maestro en esa época fue interesante ver ese mundo tan complejo que la violencia infantil, el maltrato infantil, no conoce de realidades sociales. Obviamente la gente que está en condiciones de vulnerabilidad son los que sufren más. Y precisamente en las iglesias, como mencionaba en el podcast anterior, muchos niños y niñas están sufriendo hasta el día de hoy, en estos momentos, abuso infantil por pedófilos, por personas que realmente no tienen conciencia, no tienen humanidad. Y precisamente este programa es para levantar conciencia y que nos atrevamos a denunciar este tipo de maltratos para proteger a lo más importante en este mundo, que son los niños y las niñas. Así de que por favor te pido de todo corazón, si tú conoces a alguien que está pasando esta situación o estás viviéndolo, te pedimos a que alces tu voz, busques ayuda, busques compañía, no te quedes solo ni sola, no tengas miedo. Siempre y cuando haya una oportunidad en la cual tú puedas denunciar este tipo de abusos y maltrato, te invitamos a que lo denuncies. Y recuerda que no estás solo, no estás sola. Aquí hay una comunidad de fe aquí en Sunnyside. Yo soy pastor, no soy psicólogo, lo quiero aclarar. Sin embargo, como gestor de conciencia social, yo te pido de que siempre aboguemos por los más vulnerables, y en este caso que son los niños y las niñas. Muy bien, el maltrato infantil, sus tipos, causas, consecuencias y prevención. El maltrato a los niños es un problema universal que ha existido desde tiempos remotos. Sin embargo, en el siglo XX, con la Declaración de los Derechos del Niño, dada en la ONU en 1959, cuando se le considera como un delito y un problema de profundas repercusiones psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas. La investigación norteamericana en aquel entonces situó el comienzo de la sensibilización mundial, los organismos sociales, cuando investigadores como Kempe, Silverman, Steele y otros en el 62 etiquetaron el llamado síndrome del niño maltratado. Así de que en este espacio, en Gracia Liberadora, vamos a hablar durante este diálogo. Trataremos de explicar al menos parte de la información o lo que se pueda, lo que tengamos acá, con el mayor objetivo y las mayores ganas también de hacer algo para evitar el maltrato infantil, para también descubrir sus tipos, sus causas, las consecuencias y también cómo se puede prevenir. Así de que más adelante podemos hablar sobre cómo prevenir el maltrato infantil de una manera más profunda. De igual manera, yo te invito a que en el área de comentarios y en la descripción de este video en vivo hay un enlace que se conecta con Mom Life Aurora Pavón, que ella visualiza todavía a profundidad el tema sobre la niñez. Importantísimo, te lo recomiendo, está en YouTube, los programas son excelentes, muy al grano, bastante prácticos, y te pido que apoyes ese tipo de contenido con sentido, porque bueno, si a la gente no le interesa, pues ahí en YouTube hay un montón de programas de chistes y de bromas y de farándula, que es lo que le encanta a la gente. Pero si eres de los que les gusta informarse y proteger y cuidar la salud de tu comunidad, te recomiendo que lo veas. Así de que el maltrato infantil y sus diferentes tipos. Si quieres saber qué es el maltrato infantil, entonces debemos tener en cuenta que no existe una definición única, ni una delimitación que sea clara y precisa de sus expresiones. Sin embargo, lo más aceptado como definición es todas aquellas acciones que van en una dirección en contra de un adecuado desarrollo físico, cognitivo y emocional del niño o la niña, cometidas por personas, instituciones o la propia sociedad. Como mencionábamos, las iglesias, las escuelas, que a veces también son centros donde se abusa a menores de edad.
Así que ello supone la existencia de un maltrato físico, donde hay negligencia, donde el maltrato psicológico o un abuso sexual, así como el llamado síndrome de Munchausen por poderes, que esta definición se pone en concordancia con la existente en el manual de psiquiatría en diferentes universidades, clínicas y hospitales también. Así que los tipos de maltrato infantil que podemos distinguir, pues serían los siguientes. Los más evidentes, por ejemplo, el maltrato físico, ¿no? Que esa es la manera más evidente de detectar este tipo de anomalías y patologías en personas. Este tipo de maltrato abarca una serie de actos perpetrados utilizando la fuerza física de modo inapropiado y excesiva. O sea, es que es aquel conjunto de acciones no accidentales ocasionados por adultos, ya sean padres, tutores, tíos, maestros, hermanos, etcétera. Y estas cosas originan en el niño y la niña un daño físico o una enfermedad manifiesta. Aquí se incluyen, por ejemplo, los golpes, los arañazos, las fracturas, pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas violentas, entre muchas otras cosas. La negligencia infantil o abandono es una falta de responsabilidad parental que ocasiona una omisión ante aquellas necesidades de los niños y niñas para su supervivencia y que no son satisfechas temporal o permanentemente por los padres, cuidadores o tutores. Comprende una vigilancia deficiente, un descuido, privación de alimentos, incumplimiento de tratamiento médico e impedimento a la educación, entre muchas otras cosas. El maltrato emocional es aquel conjunto de manifestaciones crónicas, persistentes y muy destructivas que amenazan el desarrollo, el normal desarrollo psicológico de un niño o una niña. Estas conductas comprenden, por ejemplo, insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, confinamientos, amenazas, en fin, toda clase de hostilidad verbal hacia el niño o a la niña. Este tipo de maltrato infantil ocasiona que en los primeros años del pequeño, de la pequeña, este no pueda desarrollarse adecuadamente al apego. Y cuando me refiero al apego es a la cercanía que tiene con papá y con mamá. Por ejemplo, mi hijo es muy pegado con nosotros, es muy querendón, muy juguetón, porque siente confianza y siente que en nuestro regazo él va a estar seguro. Lamentablemente esa no es la situación para más de 1.300 millones de niños en la actualidad que sufren abuso infantil. Así que cuando no son capaces de desarrollar adecuadamente el apego, en los años posteriores, los pequeños se van a sentir excluidos del ambiente familiar y cualquier ambiente social. O sea, afectando su autoestima drásticamente y sus habilidades sociales, sus habilidades para poder comunicarse en la escuela, con otros niños, inclusive con gente de la familia. O sea, se va a volver una persona temerosa, con miedo y con justa razón. Cuando usted recibe violencia, por ejemplo, de parte de su jefe en el trabajo, usted se siente mal, se siente humillado, ¿no? Y más y mucho peor si es enfrente de la gente, de sus compañeros de trabajo. Cuando usted recibe cualquier tipo de gritos, a usted no le gusta, ¿verdad? Imagínese, usted tiene la capacidad tal vez de responder, pero un niño no tiene esa capacidad todavía porque el niño todavía está tratando de identificar sus sentimientos y cuando la persona que más confía no cree en él o en ella o es la persona que le causa el abuso, imagínense, es una cuestión completamente traumática. Un niño y una niña no sabe qué hacer cuando supuestamente la persona en que más confía no confía en ellos, no los cuida, no los quiere, más bien los maltrata. Por eso es que es importante hablar de estas cosas aunque a la gente no le guste. Y yo como pastor me veo en la necesidad de poder y poner estas cosas sobre la mesa. Porque en la iglesia tenemos un problema de abuso infantil. Y me refiero en todas las denominaciones. Por eso este es un cáncer que tenemos que erradicar y lo vamos a lograr juntos y juntas. Así que si se puede, podemos lograrlo por el amor que tenemos a lo más preciado en nuestras vidas, que son nuestros hijos e hijas.
uno de los abusos más comunes en todos los espacios sociales, inclusive dentro del seno familiar, en los casos más atípicos, patológicos, enfermizos, es el abuso sexual. Es uno de los tipos de maltrato que implica mayores dificultades a la hora de estudiar. Consiste en aquellas relaciones sexuales que mantiene un niño o una niña menor de 18 años. Y oigan bien, cuando se habla de maltrato infantil, no solamente se está hablando de maltrato infantil de niños menores de 2 años, de 1 año o bebés. También niños de 15, 16, 17 años, que también son considerados niños por ley. Así de que cuando un niño menor de edad mantiene relaciones sexuales con un adulto o con un niño de más edad, para las que no está preparado evolutivamente, mentalmente, psicológicamente, y en las cuales se establece una relación de sometimiento, poder y autoridad sobre la víctima. Las formas más comunes de abuso sexual son el incesto. El incesto es cuando un pariente abusa, viola a un menor de su misma familia. Eso lo pongo claro, ¿no? La violación, la vejación y la explotación sexual. También incluye la solicitud indecente sin contacto físico o seducción verbal explícita, cuando realmente no hay un contacto sexual, pero sí hay un contacto sexual verbal, ¿no? Cuando se incita, se busca. Eso también es parte del abuso. La realización de un acto sexual o, por ejemplo, la masturbación en presencia de un niño, eso también es abuso. Y la exposición de órganos sexuales de un niño cuando se le desnuda. El maltratador habitualmente es un hombre, padre, padrastro, y esto es terrible, ¿no? U otro familiar. Puede ser el compañero sentimental de la madre, u otro varón conocido de la familia. Rara vez, es la mamá. Muy rara vez. No es que no se dé, pero es rarísimo. O una cuidadora u otra mujer conocida por el niño. Generalmente los niños son abusados por hombres. Y por eso es importante hablar de este tipo de cosas. Existen muchísimos talleres acerca de masculinidad responsable, pero el problema es que a muchos hombres no les gusta hablar de estos temas porque salen corriendo, ¿no? Así de que hablemos de estos temas. Muy bien, si tú tienes preguntas en el área de comentarios, siempre son bien recibidos. Recuerda de que este es un espacio abierto, tú puedes expresarte y estamos acá para leer estos comentarios. Así de que te pedimos que siempre compartas esta información y nos ayudes también a crecer, a también ayudar a muchos niños y niñas, que realmente ese es el objetivo de este programa. Desarrollar capacidad para establecer familias sanas en comunidades sanas. Quiero hablarles un poco en este marco del abuso infantil, hablar sobre el síndrome de Munchausen o por poderes. O sea, este tipo de violencia infantil consiste en inventar una enfermedad en el niño, o sea, manipularlo psicológicamente, o producirla por la administración de sustancias y medicamentos no prescritos, drogar a los niños. Generalmente se trata de un niño en la edad de lactancia, ya sea en la edad preescolar, entre la edad media, entre los 3 años aproximadamente. Los signos y síntomas aparecen solamente en presencia de la madre. Habitualmente, el perpetrador del abuso, o sea, quien abusa, prácticamente va a buscar una causa inexplicable y los exámenes complementarios no van a aclarar los diagnósticos. Entonces, este síndrome presenta una mortalidad, escuchen bien, entre 10 y 20, y su impacto a largo plazo puede dar lugar a desórdenes psicológicos, emocionales y conductuales. O sea, este tipo de síndrome mata. El abuso mata, el abuso destruye. Ahora bien, el maltrato no solamente se da a nivel infantil, también se da a nivel prenatal, cuando el bebé inclusive no ha nacido. Se debe incluir el maltrato prenatal definido como aquellas circunstancias de vida de la madre, siempre que exista
voluntariedad o negligencia que influyen negativa y patológicamente en el embarazo y en el parto y que repercuten en el feto, o sea, en el bebé que está en la pancita de mamá. O sea, estos serían, por ejemplo, como el rechazo del embarazo, cuando se rechaza un embarazo, cuando no quiero un embarazo, cuando se habla totalmente mal del embarazo y cuando no se cuida el embarazo, ¿verdad? La falta de control y de seguimiento médico del embarazo. Negligencia personal en la alimentación e higiene, cuando no se tiene un control adrede, eso también es abuso infantil, donde hay medicaciones excesivas y no prescritas por un doctor o un especialista, donde hay consumo de alcohol, drogas y tabaco y exposición a radiaciones, entre otro tipo de situaciones que pueden causar daño al bebé. El maltrato infantil institucional, y aquí es donde le voy a dar un poco duro también a algunas instituciones como escuelas y iglesias que no han tomado en serio esa situación. El maltrato infantil institucional en los últimos tiempos se habla del maltrato institucional en las cosas que consisten en cualquier legislación, programa o procedimiento, ya sea por acción o por omisión, procedente de poderes públicos o privados por profesionales al amparo de la institución que vulnere los derechos básicos de los menores o con o sin contacto directo con el niño. Cada uno de estos tipos de maltrato infantil presentan indicadores físicos y conductuales en el menor maltratado, así como indicadores conductuales y actitudes del maltratador, lo cual ayuda a su diagnóstico. Institucionalmente se sigue maltratando a los niños cuando se les niega su derecho a ser, cuando se les niega educación, cuando se les niega salud, cuando se les niega vestimenta, cuando se les niega oportunidades para crecer en un país con todas las condiciones sociales garantizadas. Cuando un gobierno, por ejemplo, niega espacios de salud para los niños, áreas recreativas, cuando un gobierno cierra las escuelas, cuando un gobierno no da, por ejemplo, asistencia médica a las madres, cuando no da, por ejemplo, la oportunidad para que las madres puedan decidir sobre su propio embarazo, sobre su propio cuerpo, sobre su propia salud, cuando las madres también no tienen la oportunidad de recibir salud de calidad. Eso es abuso infantil también. Y este es un abuso institucional, que es mucho más grave todavía. Por eso es que no me extraña que hayan más de 1.300 millones de niños en el mundo que siguen sufriendo abuso infantil en todo el mundo. Esas son la mitad de todos los niños que hay en el mundo. Y los gobiernos no hacen nada. No han hecho absolutamente nada. Y la iglesia se ha mantenido callada. Chito, como dicen en mi país. Y la gente viene y se va. A lo más escucha cositas y te agarran, se van. Pero yo a veces soy muy regañón. Y no tampoco, esa no es la idea, ¿no? Pero es evidente, yo me doy cuenta, a mucha gente no le interesa estos temas, parece. O les da miedo. Pero los que sí están aquí, valientes. Todo mi respeto. Así que gracias por ser parte siempre de esta transmisión. Ahora, hablemos un poco acerca de las causas del maltrato infantil. Los estudiosos del tema del maltrato infantil han tratado de explicar su aparición y mantenimiento utilizando diversos modelos y podríamos ver entre ellos, por ejemplo, el modelo sociológico o el modelo cognitivo, entre otros, y vamos a ir hablando. Por ejemplo, el modelo sociológico, que considera que el abandono físico es consecuencia de situaciones de carencia económica o de situaciones de aislamiento social. El modelo cognitivo, que lo entiende como una situación de protección, una situación de desprotección que se produce como consecuencia de distorsiones cognitivas, expectativas y percepciones inadecuadas de los progenitores, cuidadores, en relación a los menores a su cargo. O sea, es como que sí estoy cuidando a los niños, pero de igual manera no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. O voluntariamente digo, ahí se van a crear ellos solos. Eso también es una manera de abuso. Hay que tener cuidado. ¿Verdad? Esas son las causas. El modelo psiquiátrico, por ejemplo, que considera que el maltrato infantil es consecuencia de la existencia de psicopatología en los padres. Está bien que los padres a veces tienen un problema, ¿no? Ese es un modelo también. Otro modelo puede ser, por ejemplo, el del procesamiento de la información.
que plantea la existencia de un estilo peculiar de procesamiento en las familias con menores en situación de abandono físico o negligencia infantil. Y por último, el modelo de afrontamiento del estrés, que hace referencia a la forma de evaluar y percibir las situaciones o sucesos estresantes por parte de estas familias. Así de que, bueno, el modelo integral del maltrato infantil nos mostraría que en la actualidad el modelo etiopagénico que mejor explica el maltrato infantil es el modelo integral del maltrato. O sea, este modelo considera la existencia de diferentes niveles ecológicos que están encajados unos dentro de otros, interactuando en una dimensión temporal. O sea, existen en este modelo factores compensatorios que actúan según un modelo de afrontamiento, impedimiento que los factores estresores que producen estrés se producen en las familias y desencadenen una respuesta agresiva hacia sus miembros y en especial los más vulnerables. O sea, aquí hablamos también de una situación social. Cuando se sufre en una situación de pobreza extrema, cuando hay estrés, generalmente, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría que viven en situaciones de pobreza extrema, de empobrecimiento extremo, generalmente ante el estrés, los hombres terminan ejerciendo violencia familiar sobre sus mujeres y los niños. ¿Por qué? Porque socialmente no existe en las instituciones una manera en cual estas personas puedan salir de la pobreza, porque las instituciones están creadas generalmente para producir pobres. Todo se sostiene sobre una estructura en la cual unos cuantos van a tener muchísimo dinero y los demás solamente van a ser peones. Entonces, si hay un elemento desesperanzador donde hay pobreza extrema, evidentemente y lamentablemente va a existir violencia en todos los factores. Así de que la progresiva disminución de los factores compensatorios podría explicar la espiral de la violencia intrafamiliar, lo que estamos hablando, ¿no? Entre más pobreza, más estrés, más falta de trabajo, más situaciones de indominia, se vuelve un círculo vicioso porque la gente, por más que trabaje, y esto es una cuestión, un mito que hay que desmitificar, ¿no? La gente le dice, no, es que si uno trabaja muchísimo, va a ser rico, ¿no? Y va a salir de la pobreza. Yo conozco gente que tiene 2, 3 trabajos aquí en los Estados Unidos, no les miento. Trabajan muchísimo. Nunca van a salir de pobres. O aparentemente van a tener algo, pero así se les va a ir, porque tienen otras enfermedades también. Y terminan malgastando el dinero que llega. Y el dinero no va para su familia, sino que va para otras personas o a otras adicciones. Así de que las personas trabajan y nunca hacen nada. Entonces entran en un círculo vicioso. Y en ese círculo confluye la violencia. Golpear, maltratar a la cónyuge, a la pareja, ¿no? Maltratar a los niños, abusar de ellos. Entonces la violencia es un círculo vicioso que se debe romper. Así de que la violencia intrafamiliar que se produce en el fenómeno del maltrato infantil y los factores compensatorios, por ejemplo, se señalan en el quiebre de la armonía marital, la planificación familiar, la satisfacción personal, escasos sucesos vitales, por ejemplo, estresantes, podrían ayudar a evitar ese tipo de abusos, ¿verdad? También buscar ayuda terapéutica, ayuda familiar también. Bueno, entre tantas cosas. Ahora, entre los factores que producen estrés, se encuentran, por ejemplo, la historia familiar de abuso, cuando una persona ha sido abusada y hay una historia de abuso en la familia. La disarmonía familiar, donde hay un quiebre en la familia, donde no hay manera en las cuales pueda haber una relación armoniosa y de respeto, porque obviamente ha habido un ultraje, una violación. También esto desencadena en una baja autoestima, trastornos físicos, trastornos psicológicos en los padres. Hay padres inclusive que tienen farmacodependencia, que ya son adictos y miran el abuso y no pueden hacer nada porque ya son adictos, ¿no? También la cuestión de los hijos no deseados, los padres no biológicos, una madre, por ejemplo, que no es protectora, que no cuida a sus hijos, que se da muy pocas veces, pero sí, ahí existen. Y la ausencia de control prenatal también, ¿verdad? En situaciones de extrema pobreza,
las situaciones de control prenatal es un tema bien delicado, inclusive que causa mucha controversia, ¿verdad? Pero otras cosas también, por ejemplo, el desempleo, que ya lo mencionábamos, el bajo nivel social y económico, y también la promiscuidad. Muchos hombres, por ejemplo, son promiscuos y buscan, por ejemplo, la adicción en el alcohol, en las drogas, y por la cultura machista en la cual vivimos, donde creemos de que el hombre entre más mujeres tenga, más macho es, y eso se le enseña a los niños varoncitos en especial, y le dicen, no, usted tiene que ser hombrecito, usted no llore. Y se le enseña al niño desde muy pequeño y ya siendo adulto que entre más mujeres y más promiscuo es mejor. Inclusive a los niños, varones, a diferencia de las niñas, inclusive se les alienta a que miren pornografía. Porque esa es una manera de mostrar su virilidad. Ah, si no le gusta ver pornografía es que entonces es gay, es lo que dicen. Y las niñas, si se mira eso, es que no puede ser, ya es por aquí, P por allá. O sea, se fijan qué amorfa está esta cuestión. Es una cuestión enfermiza, sin lugar a duda. Así de que, hablando de las consecuencias del maltrato infantil, independientemente de las secuelas físicas que desencadena directamente la agresión producida por el abuso físico o sexual, todos los tipos de maltrato infantil dan lugar a los trastornos conductuales, a trastornos emocionales y sociales. La importancia, la severidad y cronicidad de estas secuelas va a depender mucho de la intensidad y la frecuencia del maltrato, de las características de los niños, por ejemplo, su edad, su sexo, su susceptibilidad, el temperamento, sus habilidades sociales, entre otras, el uso o no de la violencia física, la relación del niño con el agresor, el apoyo intrafamiliar a la víctima infantil, el acceso y competencia de los servicios de ayuda médica y psicológica y social. En los primeros momentos del desarrollo evolutivo se van a observar repercusiones negativas en las capacidades relacionales de apego. Lo mencionábamos al principio. Un niño que sufre abuso es un niño temeroso que en vez de buscar a papá y a mamá se va a aislar porque está pasando por un trauma, una crisis. El maltrato infantil afecta de por vida y afecta en muchas cosas. Cosas que no son evidentes. Así de que, bueno, hablábamos, por ejemplo, que afecta a las capacidades relacionales con el apego y en la autoestima también del niño y la niña. Así el niño también o niña puede sufrir de pesadillas, problemas del sueño, cambios de hábitos, de comidas, pérdida de control de esfínteres, o sea, el control a la hora de poder aguantar las ganas de ir al baño, se terminan haciendo pipí en la cama, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, van a tener deficiencias psicomotoras y trastornos psicosomáticos. En los niños que van a la escuela y los adolescentes, por ejemplo, encontramos fugas del hogar, o sea, se escapan, ¿no? Nunca están en la casa. Porque no quieren estar en un lugar donde reciben maltrato. O no tienen la confianza de hablar con sus padres. Van a haber conductas autolesivas, hiperactividad, aislamiento, bajo rendimiento académico, deficiencias intelectuales, fracaso escolar, trastorno disociativo de identidad, delincuencia juvenil, consumo de drogas y alcohol, mucho miedo generalizado, depresión, rechazo a su propio cuerpo, culpa y vergüenza, agresividad y problemas para relacionarse socialmente e interpersonalmente. Así de que en uno de los artículos que vamos a estar hablando más adelante vamos a hablar acerca de las secuelas del maltrato infantil en adultos y cómo el maltrato infantil afecta a los adultos también. Porque es una cuestión que afecta a toda la vida. O sea, porque estamos hablando de maltrato infantil no quiere decir que los adultos estamos exentos de eso. Muchos tenemos heridas no cerradas, tenemos ciclos prácticamente no cerrados y tenemos que luchar con esa situación. Pero no estás solo, ¿no? No estás sola. Aquí estamos en Gracia Liberadora para apoyarte y estar contigo en estas situaciones. Muy bien.
Eh, Existen diversos estudios que señalan que el maltrato continúa de una generación a la siguiente, de forma que un niño maltratado tiene alto riesgo de ser un perpetuador de maltrato en la etapa adulta. O sea, un niño que generalmente recibió violencia, golpes durante su niñez, se convertirá posiblemente en un potencial maltratador en la adultez. Y eso es serio. O sea, destruimos la inocencia de un pequeño. Para prevenir este tipo de maltratos, ¿verdad? Debemos también buscar ayuda. Y algo que se le conoce como actuación del pediatra. Por ejemplo, los doctores, los pediatras, los especialistas en niños, al ser los profesionales de la salud que están en mayor contacto con los niños y niñas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es importante que los niños tengan acceso a un pediatra. Inclusive hasta por ley, es importantísimo, deben de tenerlo. Si no, estamos hablando siempre del maltrato institucional, ¿no? Que en nuestros países no se ofrece protección hacia los niños. Entonces, hablando en este caso, los pediatras, al ser profesionales que están con un mayor acceso y contacto con los niños y niñas, son los llamados a realizar la prevención cuando hay casos de violencia infantil, además de establecer diagnósticos y junto con un equipo multidisciplinario de colaborar en un tratamiento o en una manera de acompañamiento también. Así de que los pediatras se encuentran en una posición favorable para detectar en los niños y niñas situaciones de riesgo y de maltrato, sobre todo en menores de 5 años, que es la población más vulnerable, porque ellos no pueden expresar qué es lo que les está pasando, pero los especialistas sí. Yo recuerdo muy bien cuando llevamos a mi hijo por primera vez al pediatra. Y recuerdo muy bien cuando lo llevamos ya en la 10ª cita médica. Y recuerdo que en la 10ª cita médica lo que hizo la doctora, y estando nosotros dos ahí presentes, tanto mi esposa como yo, ¿qué pasó? Empezó a revisar su cuerpito. Empezó a revisar sus partes genitales, mirar sus bracitos, su boca, sus piecitos, para notar si había algún tipo de situación extraña, si había un golpe, algún magullón, alguna situación. No nos dijo nada, pero nosotros pudimos verlo, fue evidente. Y en realidad nos dimos cuenta en ese entonces que los pediatras están preparados, porque ellos miran muchos niños y no es la primera vez, ellos miran varios niños y se dan cuenta cuando un niño está siendo maltratado. Por eso es importante que los niños tengan acceso a salud, a un tratamiento médico, porque los pediatras pueden distinguir inmediatamente si un niño está sufriendo abuso. Son aliados. No los rechacemos. Esa idea de que yo no llevo a los niños porque yo no creo en la salud, porque yo no creo en las vacunas, que esa es una idea tonta, disculpen la palabra. Más bien tenemos que ver a los médicos, a los pediatras, a los especialistas como aliados. Y aunque no les gusta escucharlo, es cierto, es la verdad. Aquí no les estoy mintiendo. Yo prefiero que vayan primero hacia un médico, un psicólogo, y después para crecer en la fe de un pastor, porque cada uno tiene razones y propósitos diferentes. Un pastor, como lo he repetido antes, en ninguna manera va a sustituir a un médico o a un psicólogo. Mi tarea como pastor son cuestiones teológicas y espirituales y de la Biblia. Hablo de cosas sociales como en este caso, pero yo no soy ningún psicólogo. Para eso hay que ir ante el psicólogo, hay que ir al pediatra, hay que ir hacia el especialista, ¿verdad? Eso. Y no estamos solos, recuerda, puedes pedir ayuda. Así de que hablábamos cuando los pediatras especialmente reciben a niños menores de 5 años, ¿verdad? Que ellos pueden ver que si hay abuso, porque los niños menores de 5 años son los más vulnerables. Entonces, a partir de esta edad, los maestros comienzan, por ejemplo, a tener un papel principal en la prevención y el diagnóstico del maltrato de niños. También los maestros en la escuela, ¿verdad? Las maestras especialmente. Así de que la prevención del maltrato infantil se va a establecer en 3 niveles. Primero, la prevención primaria, que estará dirigida a la población en general con el objetivo de evitar la presencia de factores estresores
o de riesgos y de potenciar los factores protectores del maltrato infantil. O sea, lo que estamos haciendo aquí en Gracia Liberadora, estamos ayudando también a la prevención primaria, la prevención de maltrato. O sea, mi objetivo aquí con este programa es generar conciencia para que si tú notas o escuchas de alguien que está pasando abuso infantil, puedas tomar las medidas pertinentes. Nosotros aquí te explicamos qué es lo que se debe de hacer. Pero esto es una manera de prevención primaria. Hay otros pasos que hay que llevar a cabo para proteger a los niños y las niñas. Entonces, hablando de la prevención primaria, esto, por ejemplo, concuerda en la sensibilización y formación de profesionales de atención al menor. Intervenir en la psicopraxis, en la obstetricia, o sea, preparación del parto. Intervenir en las escuelas para padres. Participar en las escuelas para padres. Es importante que vayan a las escuelas para padres, papás, mamás. Siempre asistan, estén en contacto con los maestros de la escuela para padres, con otros padres también para proteger a nuestros niños y niñas. Sean partícipes. Miren, yo cierto que este tema yo les hablo mucho para hombres, pero en realidad quienes estoy hablando es para las mujeres. Porque ya sabemos que los hombres, muchos son muy irresponsables. Y en realidad las mujeres son las que terminan cargando con toda esta gran responsabilidad. Pero aunque nuestros cónyuges, los padres, no sean responsables, las madres tienen que serlo. Lamentablemente yo quisiera que fueran los dos, pero sabemos que la realidad todavía cuesta mucho porque a los hombres se les han metido demasiados miedos, demasiadas situaciones enfermizas en las cuales todo lo que significa con la familia, nuestros hijos, no es ser hombres. Eso es un pensamiento tonto, un pensamiento estúpido. Y disculpen que me moleste, pero es cierto. Pero hay que tener participación. Así de que si tú eres papá y lo haces, felicidades, tienes todo mi respeto. Si no lo haces, hazlo. Nunca es tarde para empezar. Y mamás, yo estoy orgulloso de ustedes. Gracias y bendito sea Dios por las mujeres, por las madres, porque no existe amor más grande en este mundo que ellas, solo comparado con el amor de Dios. Así de que mujeres, siéntanse orgullosas y anímense entre ustedes a que haya sororidad. Únanse, mujeres, ante el maltrato y la violencia. Únanse por el cuidado de sus hijos y sus hijas y por ustedes mismas también. Así de que podemos, por ejemplo, buscar métodos y grupos de apoyo entre todos. Buscar, por ejemplo, factores sistémicos en las instituciones, situaciones, leyes, personas encargadas de ministro de leyes judiciales, para también promocionar y promover leyes que protejan a los niños y a las niñas, porque los países no están interesados, parece. Entonces hay que abrazar esta lucha, hay que levantar nuestras voces, organizarnos, buscar los derechos de los niños y de las niñas, así como vamos a protestar por un montón de cosas, que está bien, por los derechos, por la humanidad, derechos humanos, que protestamos por las causas de la comunidad LGTB, excelente, protestamos por los derechos de los migrantes y los niños también, protestamos por los derechos de la mujer, así como vamos también, ¿verdad?, a hacer nuestra presencia, también presionemos a los senadores, a los encargados políticos, jefes departamentales, alcaldes, a promover derechos por la niñez, a presionar a nuestro gobierno. Si usted mira que hay un presidente que está dejando de fuera a los niños, como siempre pasa en sus campañas políticas, no vote por ese candidato o presiónenlo para que promulgue leyes en favor de la niñez, que esas leyes sean revisadas inclusive, que sean puestas otra vez en tela de juicio para ver si están realmente abarcando y cumpliendo con las leyes en proteger a los niños y a las niñas. Es importante. Nuestros países no van a cambiar si nosotros no cambiamos primero. Si no buscamos el bienestar para nuestros niños, ¿qué va a pasar? Le vamos a entregar un país destruido. Y vamos a entregar a ese país destruido con niños destruidos, maltratados. Entonces la pelota es una cuestión adictiva, va creciendo. Si hacemos daño a nuestros niños y niñas, ¿qué esperanza para nuestros países van a haber? Y ahí usted puede elegirse en la cuestión política lo que quiera, su partido político, pero la realidad es que nos estamos haciendo daño, nos estamos destruyendo. Recuerda que leemos siempre tus comentarios, ¿verdad? Para que compartirlos acá en Gracia Liberadora. Así de que muy bien, sigamos con el tema. Ya vamos a terminar. Bueno, ahora existe la prevención secundaria, ¿no? Esa que es dirigida a la población de riesgo, con el objetivo de realizar un diagnóstico temprano de la violencia infantil,
eh, un tratamiento inmediato. O sea, que busque atenuar los factores de riesgos presentes y potenciar los factores protectores. Entre ellos se van a excluir, por ejemplo, reconocer situaciones de maltrato infantil, estableciendo estrategias de tratamiento, reconocer situaciones de violencia infantil o doméstica o de abuso de la mujer y buscar soluciones, reconocer las conductas paternas de maltrato físico o emocional y remitir centros de salud mental para padres con adicción al alcohol y a las drogas. O sea, también hay centros de apoyo. Padres, si sufren con adicciones, hay centros de apoyo, hay que asistir. Quiero aprovechar el momento para invitarte a que sigas a Aurora Pavón en Mom Life. Aquí aparece una captura de pantalla de su programa especialmente para el cuidado de la niñez. Es importantísimo. Ella desarrolla los temas a profundidad. Así de que te recomiendo muy buenos temas. Síguela a ella en YouTube. El enlace está en la descripción y también en la sección de comentarios. Así de que sigue a Aurora Pavón en Mom Life. Va a ser bastante bueno. Te lo recomendamos. Así que sigamos. Ahora, hay un tercer nivel de prevención. Y este nivel de prevención ya podríamos llamarle como prevención terciaria. La tercera etapa. Que consiste en la rehabilitación del maltrato infantil. Tanto para los menores, que son víctimas, como para los maltratadores. Para ello se debe disponer de un equipo interdisciplinario de pediatras, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, orientadores familiares, terapeutas, jueces de menores y cuerpos policiales, entre otros. O sea, se han fijado muy bien, la manera de poder tratar esta problemática no es mediante una sola persona. No creas que uno puede solo en esto. Ya existen instancias en las cuales podemos acudir y podemos empezar un proceso de prevención y también de terapia para una restauración del individuo, ya sea del maltratado o del maltratador. Pero eso se hace exclusivamente con personas preparadas y especializadas en el campo, como pediatras, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, etc. Ahora, aquí viene una parte importantísima y es denunciar el maltrato infantil. Denunciar el maltrato infantil. En el caso de sospechar que un niño o niña está siendo víctima de violencia infantil, nuestra obligación es la de actuar ante tal situación y trasladar esta información a los organismos encargados de la protección a la infancia. ¿Oyeron bien? Trasladar este caso a los organismos de la protección a la infancia. Para notificar una situación de maltrato infantil, se debe acudir a los servicios sociales básicos o de atención primaria, a servicios especializados, competentes en protección de menores o cuerpo y fuerzas de seguridad del Estado. Este diálogo que hemos tenido hoy, ya para ir terminando, es meramente informativo. Recuerden que no tenemos la facultad para poder hacer diagnósticos ni recomendar un tratamiento, sino que te invitamos a acudir a un psicólogo para que trate tu caso en particular. Recuerda que no estamos solos, así de que podemos desarrollar este tema más a profundidad. Recuerden que en los podcasts anteriores pueden encontrarlos también en YouTube, como Gracia Liberadora también. Pueden ver otro tipo de temas que correspondientes al maltrato infantil, sus causas, consecuencias y prevención. Y bueno, te recomendamos siempre de que busques este espacio donde está Aurora Pavón, Mom Life por Aurora Pavón, que es un tema en el cual se habla bastante acerca de el trabajo infantil en el cuidado de los menores. Un trabajo que es excepcionalmente bueno, así de que yo te invito siempre a que seas parte de Mom Life y que le sigas por sus redes sociales, ya sea en Instagram, en Facebook, en YouTube, y es bastante bueno, lo recomiendo completamente. Mom Life es un trabajo excelente con mucho amor de una mamá, ¿verdad? Con el objetivo de ayudar y solidarizarse con las demás madres y familia y padres también,
para la mejor crianza posible que tú puedas darle a tus hijos, tomando en cuenta estos detalles, cuidando su integridad, sus emociones, porque en realidad los niños son seres autónomos y estos merecen todo el respeto, todo el cuidado del mundo. Así de que muchísimas gracias siempre por tu preferencia, por estar con nosotros. Gracias por ser parte de este lindo espacio en Gracia Liberadora. Te lo agradecemos de todo corazón. Es importante hablar de estos temas. Y recuerden, si tienen interés en compartirlo, hágalo sin ningún problema. Si tienes preguntas, por favor, contáctenme. Haremos todo lo posible por responder a sus preguntas de la mejor manera. Y si no, pues averiguamos, ¿verdad? Pero siempre te invitamos a que te informes, a que seas parte siempre de esta situación, de este programa. Así de que te agradecemos siempre por tu preferencia y gracias por ser parte de este lindo programa. Mañana vamos a estar hablando acerca del fracaso escolar y vamos a hablar acerca de sus consecuencias, las situaciones, realidades y qué es lo que se puede hacer. Hemos visto ya diferentes temas, ¿no? Empezamos, por ejemplo, con el abandono paternal, luego el maltrato infantil, psicológico, sus consecuencias, el maltrato infantil y mañana vamos a estar hablando acerca sobre el fracaso escolar. Ya nos hemos dado cuenta que aquí en Sunnyside, en Honduras, en muchas partes de nuestra América Latina y el mundo hay bastante deserción estudiantil y eso es preocupante. Es preocupante porque eso genera una cantidad enorme de problemáticas. Así de que te damos gracias siempre por tu sintonía. Esto ha sido Gracia Liberadora. Mi nombre es Joel Rodríguez. Soy pastor de la Iglesia Metodista Unida en Sunnyside. Y bueno, siempre agradecemos tus comentarios, tus preguntas. Y bueno, siempre eres bienvenido en este espacio. Gracias por hacerlo posible. Siempre leemos tus comentarios. Recuerda, no tengas temor. Este es un espacio abierto. Aquí todos estamos aprendiendo. Así de que bueno, que estén muy bien. Nos vemos, que descansen. Buenas noches. Y nos vemos hasta mañana con el fracaso escolar, tema importante para el podcast mañana en nuestro cuarto día consecutivo. Va a ser primero Dios, que así sea, que Dios nos dé salud, nos dé tranquilidad y que Dios proteja a nuestras familias, nos guarde, nos guíe siempre. Oro en el nombre del Señor, mandándoles muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Cristo les ama. Y especialmente del reino de los cielos es de los niños y las niñas. Cuidémoslos y amémoslos. Que esté bien. Hasta pronto.